máquina o este equipo es el más importante en un trabajo de carretera. Este equipo es el más importante, tanto por el trabajo que hace como por la calidad del operador que uno tiene que contratar. Acuérdense de mí cuando vayan a hacer un proyecto de este tipo. Dos personales ustedes tienen que tener bien calificados en moto. El operador de moto, niveladora y el topógrafo. Son dos personales claves de su equipo de trabajo. El de oruga, el de compactador, el de vibrador, el de aguatero, el de la pala, puede ser un operador mediano, pero el operador de moto tiene que ser bien calificado por el trabajo que se hace. El topógrafo no puede pelarle, ¿no? Le pela de pendiente y estamos sonados. Entonces, son los dos personal que ganan más que el operador de moto. Si un operador de pala gana, por decir, $500, el moto gana 1,000. No, es un operador muy bien pagado. ¿Por qué? Porque es un trabajo bien especializado. ¿Ya? Entonces, más o menos, con eso le quiero dar a entender de que cuando seleccione su personal, piense bien en esos dos personales, ¿no? De moto y topógrafo. Vamos a ver más o menos un video de qué trabajo hace una moto y cómo lo hace. No sé si este es. La punta de la vertedera es una característica muy importante. Su uso adecuado aumentará la productividad de la máquina y la vida útil de la cuchilla, y conviene evitar daños en la máquina. La parte superior de la vertedera puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás de la cuchilla. Esto permite posicionar la cuchilla a un ángulo apropiado para obtener el corte del material y el movimiento deseados. Mantener el movimiento del material mientras se trabaja reducirá la potencia necesaria y le permitirá alcanzar la máxima productividad. Inclinar la vertedera hacia adelante es útil para cortar material duro o para trabajos de acabado ligeros. Luego de cortar el material, la hoja debe inclinarse hacia atrás para mover el material que se está nivelando. Al nivelar con la vertedera demasiado hacia adelante, puede acumularse material en el área del círculo y aumentar su desgaste. También puede detener el movimiento deseado del material y explanarlo. Para explanar el material se requiere más potencia y tracción. Además, esto reduce la productividad de la motoniveladora. La necesidad de una mayor tracción puede provocar el resbalamiento de las ruedas. Esto a su vez reduce la vida útil de los neumáticos y aumenta el consumo de combustible. Al inclinar la vertedera hacia atrás, se logra un movimiento de levantamiento y descarga útil al esparcir material. En esta aplicación mantenga un espacio entre la vertedera y el suelo adecuado para el levantamiento deseado del material o el tamaño de material que desea dejar en el proyecto o camino. Este método es muy eficaz para quitar nieve, esparcir material y eliminar las rocas más grandes. Cuando no está esparciendo material, nivelar con la vertedera demasiado hacia atrás también puede provocar que el material se acumule en el área del círculo, lo que aumenta su desgaste. Por más información, consulte a su distribuidor CAT local. Están los cordones ya hechos, lo que está haciendo es nivelar la capa base, la última capa. Está saliendo allá del fondo. Debe ser que está el calificador, ¿no? Esto por el terreno duro. Tiempo de ciclo, va hasta allá y vuelve, es el tiempo de ciclo. ¿Cuántos metros le calculan que está trabajando más o menos?
¿Cuántos metros le calcula? No, más o menos unos 100, 150 metros. ¿Cómo se cuenta? Famoso menor, ó, camiseta azul. Eso no ayuda de moto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Buscando estacas. Buscando las estacas de nivelación y ellos le van, mientras la moto va trabajando, ellos le van indicando dónde está la estaca con su lámpara. Entonces, por eso le decía que el operador tiene que ser muy, muy bueno. Ellos van cortando atrás de la estaca, atrás de la estaca, ¿no? Entonces, siempre se trabaja con dos ayudantes, que son los que marcan dónde están las estacas y el operador va mirando. Siempre el operador de moto trabaja parado, no trabaja sentado. Trabaja parado porque tiene que estar mirando la estaca y su volante, ¿no? Entonces, siempre trabaja en esa posición. Bueno, ya han visto más o menos cuál es el trabajo de una moto en el video y vamos a ver ahora la parte teórica y la parte de cálculo. Una motoniveladora hace trabajo de cortes. A ver, por favor, trabajo de cortes. ¿Qué significa trabajo de cortes? A ver, ¿quién me puede decir? Cortar el terreno, ¿no? O sea que si la cota de su rasante está 20 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros abajo de la cota del terreno natural, ella corta esos 15, 10 centímetros, ¿no? Eso se llama corte. Entonces hace cortado de transporte, desparramado de material, es decir, tiene la volqueta, lo pone el material y ella desparrama. Excavación de altura. ¿Qué quiere decir excavación de altura? En talud. Puede hacer también excavación en talud, la motoniveladora, ¿no? Y pequeña distancia de transporte, es decir, transporta pequeñas distancias con la vertedera. Tendido y regularización de la capa. ¿Qué querrá decir regularización? Es para que entiendan qué es lo que quiere decir. La nivelación y la homogenización, ¿no? Tiene muchos terrenos, muchos grupos, muchos terrones, entonces hace una buena regularización. A eso se llama regularización. De los terraplenes, cuidando la homogenización del contenido de humedad óptima, ¿no? Es decir, ella también hace los trabajos de homogenizar el material hasta encontrar la humedad óptima. Ustedes saben que se compacta a la humedad óptima, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe en obra si está en la humedad óptima? Con el cono de arena. ¿Cómo? Con el ensayo de cono de arena. Eso es densidad. ¿Cómo se hace en obra para determinar la humedad óptima? O la humedad. ¿Cuál? Ya, se hace el proctor, uno tiene el dato del proctor, ¿no? Tiene la humedad óptima, la densidad máxima, ¿no? Ahí tenemos el dato de la humedad óptima. Pero la de obra tiene que ser acercarse a la humedad óptima, inclusive pasarse un poquito. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo medimos en obra? Con el cono de arena. No es con el cono, es con el equipo Speedy. El Speedy está en laboratorio ese equipo, ¿no? Es un equipo chiquitito, se toma la muestra, se hace el batido y ahí se va midiendo qué humedad, ¿no? Entonces con el Speedy, hay un personal ahí con el Speedy viendo si está con 2 o 3 puntos arriba, ya le va avisando al capataz de que ya va a llegar a la humedad óptima.
Una vez llega a la humedad óptima, le dice, esta es la humedad óptima y comienza a compactar. Compactado. No, es con el espíritu. Perfilado de talude, lo que les decía, también hace la moto. Mantenimiento de desvío, camino de desvío, mientras se esté trabajando en un tramo, se hace el desvío con la moto. Apertura de cunetas para el drenaje, cunetas laterales. Escarificado de suelos compactados. ¿Qué significa escarificado de suelos compactados? La remoción del terreno que está duro, ¿no? De ese terreno consolidado, que está duro, la moto viene y lo hace el escarificado. ¿Con qué lo hace el escarificado? Con esta parte, con estas uñas de acá. Con esto hace el escarificado, remueve y después ya recién entra la vertedera a hacer la regularización y después le metemos agua para hacer la compactación. Y limpieza de capa vegetal. Cuando tenemos ya caminos con tejados abandonados con capa vegetal, la moto también entra y hace la apertura de eso de capa vegetal, ¿no? Se retira. Como ven, tiene un uso múltiple la motoniveladora, que tiene como componente principal la cabina donde va el operador. A esto no se le dice chofer, se le dice operador, equipo pesado. El bastidor, que viene a ser para que ustedes puedan hablar con propiedad cuando estén en obra, se llama bastidor, toda esta armazón de arriba, el bastidor. Placa de empuje, ¿no? Que al mismo tiempo sirve de contrapeso para esta parte que es bien pesada del motor, ¿no? Y sirve de contrapeso para que no se vaya por estabilidad, ¿no? Esto viene a ser el círculo o la pieza rotatoria que hace que la vertedera haga esto, ¿no? Y estos dos ejes se llaman ejes tándem. ¿Se acuerdan que hablábamos de tándem en carretera, no? Entonces, se llama tándem esto porque tiene dos ejes traseros, son ejes tándem. Tenemos el bastidor que hace que la Reaper o el escarificador haga este movimiento. Tiene un bastidor ahí que permite que haga este movimiento para hincar más o menos la cuchilla del escarificador. Entonces, esas son las partes principales de una moto. Como ven, todos son de uso continuo, ¿no? De la motoniveladora. Fíjense, la moto puede entrarse en espacios de dos niveles. Esta llanta puede estar en un nivel más arriba y esta llanta abajo. O sea, el eje puede hacer esto de la moto. Y la vertedera también puede darse cualquier posición. En este caso, fíjense aquí, está trabajando sobre un talud, ¿no? Método de operación de la motoniveladora. La hoja vertedera puede trabajar en diferentes posiciones: nivelar y perfilar en talud, puede ser en plano horizontal, puede ser en talud, relleno de zanjas o de niveles, también puede ser. Todos estos trabajos podemos hacer con la moto. Hoja vertedera es el elemento de trabajo de la motoniveladora y es soportada por el círculo o corona. Ya habíamos visto que la vertedera es esta, la cuchilla, que pues está soportada por este elemento circular que viene a ser el soporte que va debajo de esta pieza que se llama bastidor, ¿no? Va con soporte a esta pieza de acá. La vertedera tiene la capacidad de poder manejar el ángulo de trabajo, ¿no? Diferentes ángulos de trabajo. Generalmente cuando va de la parte derecha, la cuchilla va así. ¿Por qué va así la cuchilla? Si va de aquí en la parte derecha de una carretera y el otro lado viene de este lado. ¿Por qué? Van a ver que si la moto va avanzando en este sentido, la cuchilla la tiene así. ¿Por qué? ¿Por qué no la tiene así? Porque la tierra va ahí. Claro, va sacando nivel acá y va botando la tierra al medio. En el otro lado, va en este sentido, va sacando la tierra de los laterales y va botando al medio el excedente. ¿Para qué? Para que de ahí venga la pala y carga los boquetes, ¿no? El excedente, ¿no? Entonces ese es el trabajo de la vertedera, siempre en este sentido, porque bota todo el excedente al medio.
y en el medio ya recogen la boqueta, la van llevando a otro lado, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hace la motoniveladora y puede tener, fíjense, esta posición puede trabajar muy bien en dos niveles, porque el eje tiene la capacidad de ser bien versátil de la moto. O puede adoptar estas posiciones también, ¿no? La rueda puede tener este juego también de las motos. Cálculo de la producción. La producción de una motoniveladora, y esta es la fórmula fundamental que ustedes tienen que tenerla para poder calcular rendimiento. La producción de una motoniveladora, si hablamos de volumen, es decir, cuando aplicamos esta fórmula, cuando hacemos corte o cuando hacemos capas de relleno, estamos manejando volumen, ¿no? ¿Sí? La primera fórmula, si ustedes quieren, escriban en sus apuntes, se utiliza cuando hacemos corte o cuando hacemos conformación de terraplén. Conformación de terraplén significa rellenar en un determinado espesor, ¿no? Entonces, para esos casos es la primera fórmula. La segunda fórmula es para hacer perfilado o sacado de capa vegetal. Aquí en este caso manejamos área, no manejamos espesores. En la primera fórmula manejamos espesores, porque sacamos en volumen el rendimiento. En la segunda fórmula manejamos área y el rendimiento sale en metros cuadrados, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, fíjense que la primera fórmula, la producción es igual a la eficiencia multiplicado por la distancia de trabajo, ¿ya? En metros, eficiencia, vuelvo a reiterar, distancia de trabajo en metros, después viene el espesor, ¿no? El espesor de la capa en metros, el espesor. LE viene a ser L efectivo, longitud efectiva de trabajo, menos L sub 0, ¿qué viene a ser L sub 0? Ancho de traslape, ancho de traslape. N veces el tiempo de ciclo, N veces el tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo siempre se maneja en minutos, ¿no? Ahí está la identificación de cada uno de ellos. Vuelvo a reiterar, eficiencia, distancia de trabajo, generalmente trabajamos entre 100 y 200, 300 metros, a eso se refiere, tramos de 200, 300, 150 metros, eso viene a ser D. E viene a ser el espesor, LE viene a ser longitud efectiva de trabajo de la vertedera, L sub 0 viene a ser traslape entre una y otra pasada, sobre N veces el tiempo de ciclo. ¿Anotaron? En el segundo caso, que es una fórmula para sacar rendimientos por metro cuadrado, ahí no hablamos ya de espesores, sino simplemente es para perfilado, que son espesores muy pequeños, 1 centímetro, 1,5, perfilado, y hablamos del sacado de capa vegetal. Esto está en rendimiento en metro cuadrado por hora. Entonces aquí tenemos la eficiencia, distancia de trabajo del tramo, L efectivo menos L sub 0, que es el L de traslape, longitud de traslape sobre N veces el tiempo de ciclo. Pero ustedes preguntarán qué es L efectivo. Ahorita le digo. Esta es la cuchilla que está trabajando en el sentido. La moto está trabajando así. Esta es la inclinación de la cuchilla, que tiene un ángulo alfa. Esta es la longitud L. Pero ¿cuál es el L que está trabajando? El L efectivo, ¿cuál es? Viene a ser este, ¿no? ¿Sí o no? La longitud efectiva del trabajo es esta, ¿no? ¿Sí? Porque la cuchilla va así. ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Se entiende o no? Ya. Entonces el L efectivo es el L que trabaja la moto, con el que trabaja la moto. L efectivo aquí es igual, si sacamos ahí. L sobre coseno de alfa. por coseno de alfa, no es sobre. L por coseno de alfa. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces ese es el L efectivo que está hablando en la fórmula. El L por el coseno. ¿Qué es L? Longitud cuchilla, vamos a poner. ¿Y qué es alfa? Ángulo de inclinación de la cuchilla. Este ángulo siempre se sabe, según los proveedores, le dan los ángulos de trabajo para cada tipo de trabajo que se haga, ¿no? Son ángulos conocidos, se dan. Entonces el L efectivo es esto. L de trabajo. Ahora, ¿cuál es el L sub 0? Supongamos que ha hecho una pequeña perfilada esa moto, ¿no? Terminó de perfilar esa parte. Supongamos que la calle sea de aquí para acá, de aquí hasta acá la calle, ¿no? Este ancho de calle o de carretera. Entonces hace la primera pasada la moto, y esto ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer esto? ¿Quién me dice? La longitud efectiva. Longitud efectiva. Este viene a ser la longitud efectiva. ¿Sí o no? ¿Sí? Hace la primera pasada la moto, después para la segunda pasada tiene que haber un traslape entre esta pasada y la otra, ¿no? Para garantizar de que está trabajando en todos los puntos, ¿no? Entonces esto se llama L sub 0, la longitud de traslape. ¿Cuánto es eso? 60 centímetros. Se recomienda que sea 60 centímetros entre una pasada y la otra. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Entonces, ese viene a ser el L sub 0, longitud de traslape. Longitud de traslape. Y ahí lo he sacado, ¿no? Fíjense. L efectivo es el igual a L por el coseno de beta. He tomado beta como el ángulo de inclinación de la cuchilla, ¿no? Aquí está beta. Entonces lo llamaremos beta o alfa, pero el L efectivo es igual a L de la cuchilla por coseno de beta. Ahí da un ejemplo, si el ángulo tiene 15 grados, ¿cuánto será el L efectivo? 0,97 del L de la cuchilla. Ancho de superposición, ahí está el L sub 0, representa el ancho de la faja que la máquina repasa entre la pasada anterior y la siguiente en condiciones normales. Tiene un valor promedio de 60 centímetros. ¿Sí? En el examen ustedes van a adoptar 60 centímetros. ¿Está bien? Para que no estemos jugando y que sean valores diferentes. Esta superposición es para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno, ¿no? Para permitir que la rueda pueda transportarse bien sin pisar la anterior. Espesor de capa. En la construcción de terraplenes se refiere al espesor de la capa de relleno, la cual puede ser medida antes o después de la compactación, según el caso aconseja. A ver, si yo ocupo esta fórmula, ustedes tienen el plano del espesor de todas las capas. Por decir, van a compactar una capa de 20 centímetros. Si aplicamos esta fórmula, el espesor tiene que ser el compactado o suelto para una conformación de terraplén.
Pregunta. Ese espesor de ahí, dígame a ver. Esto va a ser igual a la producción, a la eficiencia, distancia del tramo, espesor, ¿qué más? L efectivo menos L sub 0 sobre N veces tiempo de ciclo. Vamos a definir esto. Dice que este espesor puede ser espesor compactado o espesor suelto, según el caso que tengamos. ¿Cuándo vamos a poner un espesor compactado? Yo quiero, por decir, compactar una capa. Vamos a hacer un ejemplo. Un tramo de 100 metros. Vamos a optar aquí que sea 6 metros. Y vamos a poner 40. Y que el espesor de aquí, espesor compactado, sea 20 centímetros. Yo quiero compactar en este tramo un espesor de 20 centímetros. Pero este trabajo que estamos haciendo es el relleno con moto. Estamos haciendo relleno, no estamos haciendo excavación, estamos rellenando. ¿Será que lo voy a dejar en 20 centímetros o no? No. ¿Qué tenemos que saber? Ya, tenemos que saber. ¿Cómo sabemos eso? ¿Se acuerdan que nosotros la primera clase decíamos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? De aquí despejamos masa, ¿y qué decíamos? Densidad por volumen, ¿sí? La masa, esta densidad de, podemos poner densidad suelta, y densidad compactada, masa compactada sobre volumen compactado. Entonces, masa compactada es igual a densidad compactada por volumen compactado. Densidad de banco, masa de banco sobre volumen de banco. Masa de banco va a ser igual a densidad de banco por volumen de banco. ¿Qué decíamos que era igual esto? La masa decíamos que era igual, ¿no? Por lo tanto, podíamos igualar densidad suelta por volumen suelto es igual a densidad compactada por volumen compactado. Esto nos interesa bien. ¿Correcto? ¿Cómo puedo sacar el volumen compactado yo o no? De aquí. ¿Puedo sacar? Ya, aquí igual volumen compactado. La densidad suelta por el volumen suelto. No. Aquí. 6 por 40 por 0,20. 40 por 6 por 0,20. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Cópienlo lo que estoy haciendo, porque yo le voy a preguntar en el examen, pero cuidado que no lo sepan hacer, ¿no? 48 metros cúbicos. Ya. Si yo estoy haciendo un relleno con formación de terraplén se llama, yo tengo que sacar mi espesor suelto o compactado. El espesor que tengo que poner aquí, ¿es el espesor suelto o el espesor compactado? Suelto tengo que poner, el espesor suelto. Si estoy haciendo conformación de terraplén, tengo que poner aquí el espesor suelto. Si estoy haciendo corte, ¿qué espesor tengo que hacer ahí? Si estoy haciendo corte, ¿qué espesor voy a poner acá? El compactado, pues, ¿no? El que está en el suelo. ¿Sí o no? Entonces, ustedes tengan mucho cuidado. Si yo le digo, estoy haciendo un corte, sáquenme de rendimiento, o estoy haciendo un conformación de terraplén, ahí tengo que poner aquí suelto o compactado. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende, no? En este caso estoy haciendo un relleno que es una conformación de terraplén. Tengo que poner mi espesor suelto para que después venga el compactador y compacte. ¿Sí o no? ¿Qué necesito saber entonces adicional a esto? Densidad compactada
pongámosle 1800, 1900 kilogramos metros cúbicos, y densidad suelta también necesito, que eso en laboratorio lo sacamos, 1680 kilogramos por metro cúbico. Yo tengo estos datos. ¿Sí? Entonces, si despejo de aquí mi volumen suelto, aquí va a ser igual. Densidad compactada por volumen compactado sobre densidad suelta. ¿No? A ver, hagamos eso. Volumen suelto va a ser igual. Densidad compactada, ¿cuánto es? 1900 por metro cúbico por volumen compactado, 48 sobre densidad suelta. ¿Cuánto me sale? 54.29. ¿Cuánto? 54.29. Esto elimino y me sale volumen suelto. ¿Cuánto? 54.29. 29 metros cúbicos. Ya tengo mi volumen suelto. ¿Cómo saco el espesor? Despejando el Dividiendo en volumen. 40. Así es. 40 por 6, ¿no? Largo por ancho, por el espesor que es mi incógnita. Espesor suelto tiene que ser igual a 54.29. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 0,23. 0,23 metros. Si hablamos de centímetros, 23 centímetros. Fíjense cuántos centímetros arriba tiene que estar con esos datos. 3 centímetros arriba tengo que dejarla, ¿no? 3 centímetros arriba tengo que dejarlo arriba de la estaca para que después venga el compactador y lo deje en 20. ¿Sí o no? Pero el espesor que tengo que poner acá para un relleno es el espesor suelo. Si hablamos de corte, ahí ya es el espesor compactado. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? De todas maneras, vamos a hacer un ejercicio para completar eso. ¿Hay alguna duda o se ha entendido todo? Sí. ¿Para qué era la primera fórmula? La primera fórmula es para calcular rendimiento en metros cúbicos por hora. Su preferencia dice, pero que metro cuadrado por estimar. Sí, pues, pero es para la segunda. Ese PAT. PAT. Sí, están al revés. Ya, la fórmula. Anoten siempre que la primera es para el rendimiento por metro cúbico y la segunda es para el rendimiento en metro cuadrado. Ya. ¿Hay alguna duda más? Bueno, sigamos. Entonces, cuando se hable de terraplenes o conformación de terraplén, espesor suelto. Cuando se habla de corte, espesor compactado. No se deben fijar en el examen, ¿no? ¿Cuáles son las velocidades de trabajo? Esto también ya está estandarizado como referencia. Estos son referencias de Caterpillar, de experiencias que se han hecho. ¿Cuál es el verdadero dato? Por ejemplo, yo he supervisado mucho a YASA, a Apolo. YASA y Apolo tienen un historial de todo su rendimiento de obra. Entonces ellos no se manejan con esto, se manejan con sus rendimientos propios, bueno, de ellos. ¿Quién hace esto? Este trabajo, un personaje que se llama fundador. Cada equipo tiene una persona, un muchacho, que mide el tiempo en que hizo el trabajo, ¿no? Marca y qué volumen avanzó. O si hacemos retiro de capa vegetal, qué tiempo utilizó y cuántos metros cuadrados se hizo. O sea, ahí en cada maquinaria
se pone un muchacho que se llama apuntador. Y al final ese apuntador es el que pasa el reportaje para hacer esto. ¿Cuáles son los rendimientos reales? ¿No? Entonces, eso se maneja en obra de esa manera. ¿No? Cuando tengan un equipo, ustedes siempre tienen que poner un muchacho para se llama apuntador, quien mide el tiempo necesario para hacer un determinado tramo. ¿No? Y de ahí salen estos datos. En nivelación, por ejemplo, la motoniveladora pueden ir de 5 a 6 kilómetros por hora. Ese más o menos es el estándar, de 5 a 6 kilómetros por hora. En el calificado, en meter las uñas y poder calificar el suelo, la máquina puede ir entre 4 y 5 kilómetros por hora. En perfilado, entre 4.5 y 6.5, y en limpieza de maleza, de 6.5 a 8.5. Conformación de surasante, mezcla de materiales, o sea, para todos los casos están las velocidades, parámetros de la motoniveladora. Número de pasadas. O sea, ¿cuántas pasadas son recomendables para hacer una nivelación, por ejemplo? Para nivelar una carretera. Entre 5 y 7 pasadas, dependiendo del ancho, ¿no?, que tenga la carretera. Pero está entre 5 y 7 pasadas. Para limpieza de maleza, entre 3 y 5 pasadas. Pasada significa ir, volver y otra vez hacer otra. Para el calificado, de 1 a 2. Para mezcla de materiales, de 8 a 10 pasadas. Y para conformación de surasante, de 5 a 7 pasadas. Son parámetros recomendados que ustedes pueden hacer en obra, sus propios datos pueden tomar. Duración del trabajo. Tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo, así como en los demás equipos, está conformado por dos tiempos: tiempo fijo y tiempo variable. ¿Qué viene a ser? Distancia sobre velocidad. Claro, pero ¿qué tiempo sería? ¿Tiempo fijo o tiempo variable? ¿Tiempo fijo o tiempo variable? Tiempo variable es el tiempo de ida, ¿no? De un tramo de 150 metros es el tiempo que va. Y el tiempo que retorna, ¿cuál es? El que sigue, ¿no? D sobre velocidad de retorno, tiempo variable. Y al final está el tiempo fijo, que es el tiempo de maniobra de la máquina, ¿no? ¿Sí? Entonces también está conformado por dos tiempos: tiempo fijo y tiempo variable. Y el tiempo fijo está de 0 a 1 minuto. En ese rango, más o menos, las maniobras de un determinado tramo de la maquinaria. Se toma de 0 a 1 minuto. Y los demás tiempos, ¿cómo se calcula? Tenemos la distancia de trabajo y tenemos que las velocidades. Con eso podemos sacar los tiempos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Tenemos la distancia de trabajo, tenemos las velocidades. Para ese tipo de trabajo sacamos los tiempos variables. Y entonces ahí tenemos el tiempo de ciclo. Estos son algunos datos para distintos ángulos de los L efectivos y las operaciones de la marcha. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio de moto. Este ejercicio de moto niveladora. Así más o menos va a venir el ejercicio del examen. Calculen la producción de una motoniveladora CAF 120G de 125 HP de potencia. ¿Para qué doy esos datos? Porque de ahí del catálogo ustedes sacan todos sus parámetros de velocidad, de ángulo, de la carretera, de todo, ¿no? Entonces por eso damos el modelo. Y un ancho de cuchilla de 3.650 milímetros para efectuar el perfilado el perfilado y conglomerado de un terraplén, con un trabajo de 3 pasadas de conformación en primera marcha, 3.9 kilómetros por hora, y de 3 pasadas de perfilado en segunda marcha, 6.2, con un espesor de 20 centímetros
para un ancho de plataforma de 13 metros. El tiempo de maniobra es de 0,5 minutos por pasada cada 250 metros de trabajo. El ángulo de cuchilla es de 50 grados y una eficiencia de trabajo del 60%. Bueno, longitud de cuchilla 3.65 metros, son los 3.650 milímetros. 3 pasadas en primera marcha, 3.9 kilómetros por hora. 3 pasadas en segunda marcha, 6.2 kilómetros por hora. Espesor de relleno 20 centímetros. Aquí lo vamos a tomar, si bien es relleno, pero lo vamos a tomar los 20 nomás, porque si no tuviera que dar el dato de densidad, ¿no? Suelta y densidad compactada, ¿no? Para que hagamos lo que hemos hecho allá, ¿no? ¿Sí o no? Y aquí vamos a tomar el 20. Tiempo de maniobra 0,5 minutos por pasada, longitud del tramo de trabajo 250 metros, ángulo de la cuchilla 50 grados y eficiencia del 60%. Es una máquina vieja esta, ¿no? 60%, es una eficiencia mala. O el operador será el viejo, ¿no? Bueno, la fórmula dice conformación de terraplén, la fórmula de rendimiento en volumen, ¿no? Primero se calcula el tiempo de ciclo, dice. 3 pasadas en 3.9 kilómetros por hora. Ahí está. Dividimos la distancia de trabajo, 250, dividido entre la velocidad. Eso convertimos a ¿qué? A minutos, ¿no? Pues tenemos el tiempo de ciclo en minutos, ¿no? Factor de conversión tenemos transportado a minutos. Más 3 pasadas, dice, del tramo en 6.2 kilómetros por hora, distancia del tramo de trabajo dividido entre la velocidad y factor de conversión a minutos. Más 6 veces, ¿por qué 6 veces? 3 veces en una primera marcha y 3 veces en una segunda marcha, son 6 veces de maniobra, ¿no? 6 veces tiempo fijo de 0,5 minutos. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Entonces nos sale 26.04 minutos. Ese es el tiempo de ciclo. Eso es lo primero que tienen que calcular ustedes. Cálculo del ancho efectivo. El LE va a ser igual a L de la cuchilla por el coseno de beta. L de la cuchilla nos dan aquí longitud de, ¿dónde está? Longitud de cuchilla 325 metros multiplicado por el coseno de 50, que es el ángulo, 50 grados, nos da 2.35 metros. Entonces tenemos la producción va a ser igual, eficiencia 0,60, que es el 60%, distancia del tramo 250, espesor 0,20. Si yo le doy esos datos allá, usted tiene que calcularle el espesor suelto, ¿no? Sí, el espesor suelto porque es terraplén. Por el ancho efectivo menos el ancho de traslape, que es 0,60, dividido entre el tiempo de ciclo, que es 26,04 minutos. Entonces nos da un rendimiento de 120,97 metros cúbicos sueltos por hora. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Está bien? El tipo de ciclo lo puedes explicar otra vez. Ya, tiempo de ciclo. Dice que el tiempo de ciclo es 3 pasadas. 3 pasadas en 3.9 kilómetros por hora. O sea, 3 pasadas hace con esa velocidad. Y 3 pasadas en 6.2, ¿no? En 6.2. Este 6.2 viene a ser la pasada de retorno, pues, ¿no? No es la de, o sea, 3 pasadas es de ida, va con el material, y retorno va con 6, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí el tiempo de ciclo, vamos a anotar acá. Tiempo de ciclo es igual a tiempo variable más tiempo fijo. Tiempo de ciclo, tiempo variable, tiempo de ida más tiempo de vuelta más tiempo fijo. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo de ida? 3 veces, dice. Aquí igual velocidad, igual distancia sobre tiempo. Aquí igual el tiempo. Distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuál es la velocidad?
3,9 kilómetros por hora. Esto lo transformamos ya a minutos, factor de conversión. Más 3 veces el tiempo de vuelta. ¿Cuánto es? 250 dividido entre ¿cuánto es? 6,2 kilómetros por hora por factor de conversión a minutos. Y 3 de ida y 3 de vuelta serían ¿cuánto? 6, ¿no? 6 veces tiempo de fijo, ¿cuánto es? 0,5, ¿no? ¿Está bien? ¿Te entendió o no? ¿Sí? Ya. Entonces, eso es en metros cúbicos por hora. Y aquí tiene otro ejercicio que ustedes ya lo repasan y vienen a ser aplicando la segunda fórmula. ¿Te ha entendido la clase o no? ¿Sí? Ya. Hasta aquí, jóvenes, el examen. Yo estoy viajando el día sábado.